Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 27 de diciembre, día en que la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de San Juan, apóstol y evangelista. Contemplando a Jesús vemos el rostro de Dios amor y aprendemos a reconocerlo en los rostros de nuestros hermanos. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. Confiar en Dios y perdonar como Esteban, a imitación de Jesús. Lo dijo el Santo Padre en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este 26 de diciembre. En la fiesta del protomártir cristiano, el obispo de Roma añadió que San Esteban fue el primero en seguir las huellas del Divino Maestro con el martirio, quien murió como Jesús, encomendando su vida a Dios y perdonando a sus persecutores. Dios se da a los hombres de buena voluntad. Saludos de los obispos de Nicaragua y nuevas noticias sobre la situación de violencia en este país centroamericano. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. En la fiesta litúrgica de San Esteban, primer mártir, el obispo de Roma volvió a encontrarse con los miles de fieles y peregrinos que se dieron cita a mediodía en la plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio y rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. La alegría de la Navidad inunda aún nuestros corazones. Con estas palabras, el Papa Bergoglio comenzó su alocución antes de rezar a la Madre de Dios, destacando que sigue resonando el maravilloso anuncio del nacimiento de Cristo, que trae la paz al mundo. En efecto, dijo Francisco, en este clima de alegría celebramos hoy la fiesta de San Esteban, diácono y primer mártir, y explicó que podría parecer extraño acercar la memoria de este santo al nacimiento de Jesús, porque surge el contraste entre la alegría de Belén y el drama de Esteban, lapidado en Jerusalén durante la primera persecución contra la Iglesia naciente. Sin embargo, el pontífice explicó que San Esteban fue el primero en seguir las huellas del Divino Maestro con el martirio, quien murió precisamente como Jesús, encomendando su vida a Dios y perdonando a sus persecutores. También dijo que nuestra existencia está marcada no solo por circunstancias felices, sino también por momentos de dificultad y desconcierto. Por eso la confianza en Dios nos ayuda a acoger los momentos fatigosos y a vivirlos como una ocasión de crecimiento en la fe y de construcción de nuevas relaciones con los hermanos. La otra actitud con que Esteban imitó a Jesús, dijo el Papa, es la del perdón. En efecto, no maldijo a sus asesinos, sino que rezó por ellos. Por esta razón, Francisco afirmó que estamos llamados a aprender de él, a perdonar y a perdonar siempre. La lógica del perdón y de la misericordia siempre es vencedora y abre horizontes de esperanza, dijo el Papa al concluir, antes de invitar a invocar la intercesión de la Virgen y de San Esteban para que nos ayuden a encomendarnos siempre a Dios, especialmente en los momentos difíciles, y para que nos sostenga en el propósito de ser hombres y mujeres capaces de perdón. Escuchemos las palabras del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La gioia del Natale inonda ancora i nostri cuori, continua a risuonare il meraviglioso annuncio que Cristo è nato per noi. La alegría de la Navidad sigue inundando nuestros corazones. Sigue resonando el anuncio maravilloso de que Cristo nació por nosotros y trae la paz al mundo. En este clima de alegría, hoy celebramos la fiesta de San Esteban, diácono y primer mártir. Podría parecer extraño acercar la memoria de San Esteban al nacimiento de Jesús.
porque emerge el contraste entre la alegría de Belén y el drama de Esteban, apedreado hasta la muerte en Jerusalén, en la primera persecución contra la iglesia naciente. En realidad no es así. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que salvará a la humanidad al morir en la cruz. Ahora lo contemplamos envuelto en lienzos en el pesebre. Después de su crucifixión será envuelto de nuevo en lienzos y puesto en un sepulcro. San Esteban fue el primero en seguir las huellas del Divino Maestro con su martirio. Murió como Jesús, confiando su vida a Dios y perdonando. Dos actitudes. Confiaba su vida a Dios y perdonaba. Perdonaba a sus perseguidores. Mientras moría apedreado, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Son palabras muy parecidas a las pronunciadas por Cristo en la cruz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. La actitud de Esteban, que imita fielmente el gesto de Jesús, es una invitación dirigida a cada uno de nosotros a acoger con fe de las manos del Señor lo que la vida nos reserva como positivo y también lo negativo. Nuestra existencia está marcada no solo por circunstancias felices, lo sabemos, sino también por momentos de dificultad y desconcierto. Pero confiar en Dios nos ayuda a acoger los momentos difíciles y a vivirlos como una oportunidad para crecer en la fe y construir nuevas relaciones con nuestros hermanos. Se trata de abandonarnos en las manos del Señor, que sabemos que es un Padre rico en bondad hacia sus hijos. La segunda actitud con la que Esteban imitó a Jesús en el momento extremo de la cruz es el perdón. Él no maldice a sus perseguidores, sino que reza por ellos. Ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Se arrodilló y gritó a gran voz: Señor, no los culpes por este pecado. Estamos llamados a aprender de Él a perdonar siempre, y no es fácil hacerlo, todos lo sabemos. El perdón alarga el cuore. El perdón ensancha el corazón, genera el compartir, dona serenidad y paz. El protomártir Esteban nos muestra el camino a seguir en las relaciones interpersonales, en la familia, en los lugares de escuela, en los lugares de trabajo, en la parroquia y en las distintas comunidades, siempre abiertos al perdón. La lógica del perdón y de la misericordia siempre es vencedora, siempre, y abre horizontes de esperanza. Pero el perdón se cultiva a través de la oración, porque no es fácil perdonar, y la oración nos permite mantener fija la mirada en Jesús. Esteban pudo perdonar a sus asesinos porque, lleno del Espíritu Santo, miraba al cielo y tenía los ojos abiertos a Dios. De la oración surgió la fuerza para sufrir el martirio. Debemos rezar insistentemente al Espíritu Santo para que derrame sobre nosotros el don de la fortaleza que sana nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces y ensancha nuestro corazón para perdonar siempre. Invoquemos la intercesión de la Virgen y de San Esteban, que su oración nos ayude a confiarnos siempre a Dios, especialmente en los momentos difíciles, y nos sostenga en nuestra intención de ser hombres y mujeres capaces de perdonar. Después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco saludó a los peregrinos procedentes de Italia y de diversos países, a quienes renovó el deseo de que la contemplación del Niño Jesús junto a María y José suscite actitudes de fraternidad y participación en las familias y en las comunidades. También dijo que durante estos días ha recibido numerosos mensajes de felicitaciones de Roma y de otras partes del mundo, y que ante la imposibilidad de responder a cada uno, hoy deseaba expresar a todos su sincero agradecimiento y de modo especial el don de la oración. Buona festa di Santo Stefano. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Feliz fiesta de San Esteban.
Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. En la misa de Navidad, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Nicaragua, insistió en que en la Navidad se realiza el encuentro entre Dios y el hombre, porque Dios se hace hombre, inaugurando así una nueva etapa de la historia, en la que estamos llamados al perdón y a la paz. En medio de una de las peores crisis políticos-sociales, con centenares de muertos y de encarcelados por protestar contra las medidas gubernamentales, el obispo de Matagalpa se suma a los llamados a la reconciliación y a la paz para construir una nación que respete la vida y los derechos de las personas. Monseñor Álvarez expuso que en el nacimiento de Jesús se cumple la promesa anunciada por los profetas y que a los hombres que habitaban tierra de sombras se les ha dado una gran luz. Explicó que en la oscuridad de la noche la luz se hace palabra y esperanza, y el resultado es sentirnos abrazados por el tierno amor de ese Dios que nos compromete a amar a Dios y a los hermanos. El obispo de Matagalpa nos dice que Navidad es tiempo en el que se afianza nuestra fe en el poder redentor de la palabra hecha carne, que derrota el mal y nos libera de la esclavitud de la muerte. Además, citando a San Juan Pablo II, Monseñor Álvarez clamó: cesen tantas formas de creciente violencia, causa de indecibles sufrimientos, y que se apaguen tantos focos de tensión, para que se consolide la voluntad de buscar soluciones pacíficas, respetuosas de las legítimas aspiraciones de los hombres y de los pueblos. La Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Granada, España, celebró con un gran número de internos e internas la Misa de Navidad. Nuevamente, el Arzobispo de Granada ha celebrado la Navidad con los internos del Centro Penitenciario de Albolote, donde ha oficiado la Eucaristía en la que han participado los capellanes, miembros voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, así como los trabajadores del centro que quisieron asistir. Monseñor Javier Martínez señaló: vivimos en un mundo herido. La Iglesia, como dice el Papa Francisco, es un hospital de campaña. Ustedes aquí dentro lo entienden mejor que los que estamos afuera. Vivimos engañados. Ustedes lo tienen claro. Navidad es el Señor que cree en su pobreza. El arzobispo añadió: solo Dios es juez. Dios les mira con el mismo amor que ha mirado al santo más grande, a su hijo o a su madre. El reconocimiento de esa mirada es libertad. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. El amor infinito de Dios puede generar el perdón. Acojan al Señor que viene. No nos abandonará jamás. Al terminar la misa, la Pastoral Penitenciaria repartió entre los internos un lote compuesto con bolígrafos, calendario, gorros y un evangelio. Este último ha sido donado por personas que participaron en la campaña promovida por la Pastoral y otras instituciones. De esta manera se les permite a los internos e internas estar cerca de la palabra de Dios cuando ellos lo deseen. El equipo de cricket del Vaticano, Peter Cricket Team, compuesta por sacerdotes y seminaristas de India, Pakistán, Sri Lanka, Inglaterra y Australia, que viven y estudian en Roma, se formó en 2013 con la misión de favorecer iniciativas espirituales, culturales, educativas y sociales, así como el diálogo ecuménico e interreligioso a través de esta disciplina deportiva. Este mismo equipo ha participado hasta ahora en 4 ediciones del Tour La Luz de la Fe y viajará a Buenos Aires, Argentina, para su 5º encuentro desde el 27 de diciembre de 2018 hasta el 3 de enero de 2019. El equipo ha sido invitado a Buenos Aires por el grupo Cricket Sin Fronteras, un programa de la Iglesia Católica que busca dar formación y educación a más de 1.500 jóvenes de la periferia en condiciones de vulnerabilidad social a través del deporte. San Peter jugará contra su equipo el 27 de diciembre y también visitará a las parroquias y a las familias y voluntarios involucrados en este programa. Durante su estadía en Buenos Aires, San Peters también jugará contra la selección argentina de cricket el 28 de diciembre y visitará el penal de San Martín, mientras que el 29 de diciembre el cardenal Paoli y Monseñor Sucunza lo recibirán, y el domingo 30 de diciembre tienen un día de peregrinación a la Basílica de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Asimismo, recordamos que el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa Francisco recibió a este equipo de San Peter al final de la audiencia general para firmar y bendecir un bat de cricket que el equipo llevará a Buenos Aires. Acudid al portal que ha nacido el Mesías, que a la aurora del día que ha nacido un clavel. Acudid
Hoy jueves de la semana de Navidad, día 27, en que celebramos a San Juan Apóstol y Evangelista, escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy que celebramos a San Juan, apóstol y evangelista, el gran amigo, el gran apóstol, el íntimo de Jesús, tenemos que decir que nacer en Jesús es ser ese profundo amigo y compañero de Jesús. Navidad, entonces, es la fiesta de la amistad. Nosotros nacemos en la medida en que somos cada día mejores amigos de Jesús. San Juan es el amigo, el compañero, el íntimo, el que siempre estaba cerca de Jesús, el testigo de Jesús. La Navidad es para nosotros vivir esta experiencia alegre de amistad profunda con Jesús. Lo que hemos visto y oído, va a decir San Juan, lo que hemos contemplado y hemos tocado, eso les anunciamos. Entonces, esta vida que es eterna, la Navidad, el nacer con Jesús, es fortalecer nuestra amistad diaria con Jesús. Lo peor entonces que puede acontecer a cada uno de nosotros que nos decimos cristianos es conformarnos con solo estar cerca de Jesús, pero no llevar las cosas entonces en profundidad de una amistad, de una cercanía profunda con Jesús. Y la comodidad del mundo nos va ganando y nos va alejando entonces de esa amistad con Jesús. Y por esto a veces somos más amigos de las cosas del mundo que de Jesús. Navidad es encarnación. El Hijo de Dios se ha encarnado para ser nuestro compañero, el amigo del camino. Hoy somos invitados a que seamos amigos de Jesús, en la escucha de la palabra, en la Eucaristía, en el sagrario y en el amor al hermano. Un abrazo y que Dios nos bendiga. Al portal, llegan ya los pastores, al portal, a rezar por la paz. Navidad, Navidad, es la noche más bella, con reluce una estrella mensajera de paz. Navidad, Navidad. Hoy, 27 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santa Fabiola, viuda. Santa Fabiola, de la gens Fabia, fue una de las damas patricias romanas que siguieron el camino de la santidad y la renuncia, bajo influencia de San Jerónimo. Pero su existencia fue muy diferente a la de sus compañeras Santa Marcela, Santa Paula o Santa Estoquio, y ni siquiera fue uno de los miembros del círculo que se reunió en torno a San Jerónimo cuando vivía en Roma. O bien, si lo fue, hubo un enfrentamiento o una ruptura en las relaciones, puesto que Fabiola era de carácter muy vivo, apasionado y caprichoso. Cuando la disoluta existencia de su esposo le resultó intolerable, obtuvo un divorcio civil, después de lo cual, mientras vivía aún su marido, se unió con otro hombre. Al morir su segundo esposo, Fabiola se sometió a los cánones de la Iglesia, se presentó en la Basílica de Letrán, dispuesta a aceptar la penitencia pública, y el Papa San Siricio la volvió a admitir en la comunión de los fieles. Desde entonces, la dama dedicó íntegra su fortuna a las obras de caridad, dio sumas considerables a todas las iglesias, comunidades de Italia y las islas vecinas. Fundó un hospital para los enfermos que recogía en las calles de Roma, a quienes atendía personalmente. Fue aquel un hecho significativo en la historia de nuestra civilización, porque el hospital de Fabiola fue el primer nosocomio cristiano, público y gratuito, en todo el Occidente.
En el año 395, Fabiola viajó a Belén para visitar a San Jerónimo, en compañía de un pariente llamado Oceanus, y ahí se quedó con Santa Paula y Santa Estoquio. Por aquel entonces San Jerónimo disputaba con el obispo Juan de Jerusalén con el motivo de la controversia con Rufino sobre las enseñanzas de Orígenes, y se hicieron varios intentos, aún en forma fraudulenta, para ganarse las simpatías y las influencias de Fabiola para el campo del obispo, pero fracasaron todas las tentativas para destruir su fidelidad a su santo maestro. Fabiola deseaba quedarse en Belén hasta el fin de sus días, pero era evidente que la vida contemplativa de las mujeres consagradas que ahí se habían reunido para formar una comunidad no convenía a la santa, que necesitaba de la compañía y actividad constantes. San Jerónimo lo había observado, y en uno de sus escritos declara que a Fabiola no le entraba en la cabeza la idea de la soledad en el establo de Belén, y que sin duda hubiera preferido que el nacimiento de Cristo sucediese en la posada llena de peregrinos. La amenaza de una inminente incursión de los hunos fue lo que decidió abandonar Palestina. Las hordas de Atila habían invadido Siria y la propia Jerusalén estaba en peligro, de suerte que San Jerónimo se retiró con sus fieles discípulos hacia la costa durante algún tiempo. Cuando pasó el peligro y todos volvieron a Belén, Fabiola emprendió el viaje de regreso a Roma. Por aquel entonces, un sacerdote llamado Armando le planteó una cuestión a San Jerónimo. ¿Se podía recibir en la comunión de la Iglesia a una mujer que hubiese sido obligada a unirse a otro hombre mientras su disoluto marido estaba aún con vida, sin una previa penitencia canónica? Semejante pregunta se refería evidentemente a la hermana del sacerdote Armando, pero la opinión general fue que se había interrogado a San Jerónimo en relación al caso de Fabiola, como un sondeo en las ideas del santo. En su respuesta San Jerónimo no hizo mención alguna de Fabiola, pero rechazó los términos de «hubiese sido obligada», que figuraban en el supuesto caso. Si tu hermana, respondió el santo claramente, desea recibir el cuerpo de Cristo sin que se le tome en cuenta como a una adúltera, debe hacer penitencia. Durante los 3 últimos años de su vida, pasados en Roma, Fabiola continuó con sus caridades públicas y privadas, sobre todo al asociarse con San Panmaquio, en la fundación de un amplio hospicio para peregrinos, pobres y enfermos en Porto. Fue el primero en su especie. La inquietud de Fabiola persistió hasta el último momento y hacía los preparativos para emprender otro viaje cuando le sorprendió la muerte. Toda Roma asistió a los funerales de la amada benefactora. San Jerónimo estuvo en contacto epistolar con Santa Fabiola hasta el fin y escribió 2 tratados para ella. Uno se refiere al sacerdocio de Aarón y el significado místico de las vestiduras sacerdotales. Ese escrito lo terminó San Jerónimo el día en que debía zarpar de Jaffa a la nave en la que Fabiola regresó a Italia. El segundo tratado, referente a la estadía de los israelitas en los desiertos salvajes, no quedó terminado sino hasta después de la muerte de la santa. Este le fue enviado posteriormente a Oceanus, el mencionado pariente de Fabiola, junto con un relato sobre la vida y muerte de la santa patricia romana. Lo primero que me viene a la cabeza de TC es oración, silencio y comunidad. Poder compartir que tenemos un mismo Dios, ¿no? Y que está ahí
pues fue una experiencia también de ver la diversidad y la grandeza que es la Iglesia. O mirándoles fijamente, y eso es lo que provoca TSE, que todos nos dejamos mirar tan profundamente por Jesús que se rompen todas las fronteras y nos unimos en aquello que de verdad nos tiene que unir, que es la persona de Cristo. También vi que era muy necesario rezar en silencio, no decir nada, simplemente disfrutar de ese momento de silencio con Jesús, ¿no? Y fue mucho más profundo de lo que yo nunca hubiese pensado que podría ser. Yo la verdad es que he experimentado muchas veces la cercanía con Dios en ese momento de silencio. Comer, rezar y compartir, ¿no? En los encuentros de la Biblia, en las tareas, una vida sencilla, pero una vida donde está el Señor presente. Y en TSE fue realmente donde descubrí que Dios estaba en mí y que no era difícil encontrarme con Él, simplemente tenía que escucharle y no estaba lejos, sino que estaba en mí. Sabemos que los españoles son gente muy acogedora y no les gusta perder la ocasión para hacer algo bueno. Por eso os invitamos a todos que participáis también activamente en este evento que va a reunir a miles de jóvenes en Madrid a finales de año. Pues no sé, un mini TSE, ¿no? Una cosa especial que quiero estar en ella. Entonces, a través de los encuentros internacionales, a través de todos los fines de año que se ha ido dando a conocer esa experiencia de la colina que se puede llevar, es que es verdad que se puede llevar a cualquier sitio. Primero, el tener el don y el regalo de poder recibir a gente de distintos países que vienen a compartir, a encontrarse y a traernos lo mejor que tienen, desde su experiencia y sus ganas de rezar y de conocernos. Eso ya es todo un don. Se empieza con el desayuno en la casa de acogida y después, casi con las legañas en la cara, vas a la parroquia de acogida. Allí te encuentras con muchos jóvenes, puedes orar con ellos y además compartir sobre las preguntas que te prepara el hermano Alois. No hace falta mucha cosa. Simplemente pues un trozo de suelo donde pueden dormir los jóvenes. Con 2 metros cuadrados basta, incluso menos. Entonces os invito a todos para que abráis las puertas de vuestros corazones y de vuestras casas para acoger a estos jóvenes. Y la siguiente oración del mediodía son en las grandes iglesias o en la catedral de la ciudad. Y después pues terminas el día con las reflexiones de los hermanos y con la última oración y ya pues de vuelta a la casa de acogida. Y bueno, también el hecho de acoger a la gente aquí que al principio piensas que, o sea, ¿cómo voy a meter a alguien en casa, no? Pero al final estás acogiendo a tu hermano, al final estás acogiendo a Dios en tu casa, que es lo importante. A mí me parece que una semana Madrid se convierta en lugar de comunión de los jóvenes de Europa, con las sensibilidades diversas que tienen, en las situaciones que vive Europa en estos momentos. De partout en Europe, du Portugal, de l'Ukraine, de la Finlande jusqu'en Italie, de partout des jeunes vont venir. Et nous voulons vivre un moment de fraternité. Notre monde a besoin aujourd'hui
de la fraternité qui dépasse des frontières. Et tous, chrétiens et non chrétiens, toutes les générations, sont invités à participer. Et le fait que tous les peuples se retrouvent, que toutes les régions de l'Europe soient ensemble, c'est un signe de cet amour du Christ que nous voulons vivre. Le fait de découvrir la diversité des pays et des régions et en même temps vivre une universalité, cela va ensemble. Entonces, nos vemos en Madrid. Obispos de Cerdeña, no a las armas fabricadas en nuestro territorio. Los obispos de Cerdeña emiten un mensaje con ocasión de la Marcha por la Paz, prevista para el 28 de diciembre, en Villacidro y organizada por Caritas de la Diócesis de Ales Terralba, Italia. Manuel Cubias, Ciudad del Vaticano. Un trabajo respetuoso de la vida. Los obispos de Cerdeña, en su mensaje, insistieron en la importancia de que el trabajo realizado por cualquier ser humano, debe contribuir a la realización personal y al progreso de la sociedad. Al mismo tiempo declararon que la producción y el comercio de armas no contribuyen a la paz, aunque den empleo a mucha gente y sitúen a Italia en la cima del ranking de los fabricantes de armas. Los pastores sostienen con fuerza que la venta y el tráfico de armas constituyen una grave amenaza para la paz. Observan que en el mundo el gasto militar crece cada vez más, al igual que el número de conflictos. Solo el año pasado hubo 378, dispersos en diferentes partes del planeta, de los cuales 20 fueron clasificados como guerras de alta intensidad. No hay comparación entre producir bienes para la vida y bienes para la muerte. La gravísima situación económica y social, la falta de empleo, no puede justificar ninguna actividad económica que atente contra la vida. Insistieron los obispos en que, la producción de bienes necesarios para la vida no puede ser comparada con lo que ciertamente genera muerte. Este es el caso de las armas construidas en nuestro territorio regional y utilizadas para una guerra que ha causado y sigue causando miles de muertos en Yemen, en su mayoría civiles desarmados. Producir armas en una de las zonas más pobres del país. Desde el punto de vista ético y socioeconómico resulta impactante, afirman los obispos, que esta producción tiene lugar en un territorio, entre los más pobres del país, donde no hay perspectivas de empleo. Así que a nuestros trabajadores se les ofrece un salario seguro, pero deben sufrir lo inaceptable por falta de alternativas justas y dignas. Conversión de la industria de armamento. Los obispos plantearon, el compromiso por la conversión de las industrias de la muerte no puede ser solo el grito apasionado y ciertamente profético de los que sienten con particular pasión la necesidad de cultivar la paz. Como Iglesia debemos y queremos trabajar sobre todo por la formación de las conciencias y recordar a todos su deber de respetar los derechos de cada hombre y de cada mujer, sea cual sea el país al que pertenezcan. Caritas Italiana confirma aumento de niños emigrantes que llegan a Europa. Caritas Italiana presenta nuevo informe donde brinda detalles sobre la difícil situación que enfrenta a los niños que emigran solo a la Europa y de los peligros que vienen siendo expuestos si los estados europeos no hacen algo para frenar esta situación. José Villanueva, Ciudad del Vaticano. Mediante un comunicado de prensa de Caritas Italiana, hace público una serie de estadísticas vinculada a la serie de peligros que están expuestos los niños emigrantes que llegan sin compañía de un adulto a la Unión Europea. El informe dice que todos los días, 44% personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Entre ese grupo, se encuentran niños menores de 18 años, los cuales representan aproximadamente la mitad de la población refugiada que asciende a unos 30 millones, de los cuales 300.000 de ellos son menores no acompañados registrados en unos 80 países. Origen del problema. Ante este hecho, Caritas Italiana llama la atención sobre la situación de estos menores, muchos de ellos niños, obligados a abandonar sus tierras en busca de seguridad y futuro. En el dossier Menores Migrantes, Grandes Riesgos, presenta datos, testimonios y propuestas, destacando en particular los flujos hacia la Unión Europea y la situación de los Balcanes.
Los datos que presenta Eurostat señala que los menores extranjeros no acompañados 89% son hombres, generalmente representan el 15% de todos los solicitantes de asilo menores de edad. En 2017, más de 2/3 de las DNA tenían entre 16 y 17 años, equivalente a un 77%, o alrededor de 24.200 personas, mientras que entre 14 y 15 años representaban el 16%, aproximadamente 5.000 personas, y las que tenían menos de 14 años 6%, casi 2.000 personas. Ejército invisible. Todos estos menores de edad llegan a la Europa de manera ilegal, sin ser acompañados por algún responsable, y no reciben la mínima asistencia por parte de los estados, corriendo el peligro del abuso y la violencia. Faltan instalaciones de recepción adecuadas, operadores calificados que puedan ayudarlos, rutas educativas diseñadas para ellos que limitan el riesgo de marginación y explotación, intérpretes y mediadores culturales capaces de facilitar las relaciones entre el sistema de asistencia y los menores. El resultado más preocupante de esta insuficiencia es el llamado ejército de lo invisible o desaparecido, resalta el informe presentado por Caritas Italiana. Cooperación entre las Caritas de Europa. Caritas Italiana viene trabajando y cooperando con las diversas Caritas de Europa del Este que participan en los programas multisectoriales destinados a ayudar a los migrantes, especialmente después de la emergencia en 2015, cuando aproximadamente 1 millón de refugiados atravesaron la ruta de los Balcanes, para llegar al norte de Europa, Alemania, Austria, países escandinavos, desde Turquía hasta la región de los Balcanes a través de Grecia, Macedonia y Serbia. Por otro lado, Caritas de Grecia, Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia, en particular, se han comprometido desde el principio para hacer frente a las múltiples necesidades de las personas que han pasado por estos países, con atención específica a las familias y a los muchos adolescentes no acompañados que carecían de ellos. Para más información, lee el informe publicado por Caritas Italiana. Los obispos de Chile resumen el 2018, una fuerte llamada a la conversión. Los obispos chilenos, con una mirada de esperanza, repasan algunos de los acontecimientos que ha vivido la Iglesia, a nivel nacional y mundial, en el año 2018, marcado por la visita del Papa a Chile, y por el camino que emprendió para superar la crisis de los abusos y el surgimiento de nuevos casos. Renato Martínez, Ciudad del Vaticano. La Conferencia Episcopal de Chile publicó un resumen de los acontecimientos que ha vivido la Iglesia en Chile en el año 2018, marcado por la visita del Papa Francisco a Chile, y por el camino que emprendió para superar la crisis de los abusos y el surgimiento de nuevos casos. Fue un año que la Iglesia en Chile, afirman los prelados, difícilmente olvidará. Año de expresiones repetidas de dolor y vergüenza, de inéditas escenas de incautaciones y registro de dependencias eclesiásticas, y de sanciones drásticas a obispos y sacerdotes chilenos dispuestas personalmente por el Papa. La convocatoria del Papa a los obispos. La mirada de los pastores se detiene en la sorpresiva convocatoria del Papa a los obispos, pocos meses después de concluir su visita apostólica a Chile y un año después de la visita a Limina, la misma que revelaba el impacto de la misión encomendada al arzobispo maltés Charles Cicluna en el mes de febrero. La visita de los obispos se produjo en mayo y un mes después el Papa dirigió una carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile. Compromiso de escuchar a las víctimas. La crisis vivida suscitó un amplio proceso de reflexión y discernimiento en las comunidades, que condujo a los obispos a realizar una asamblea extraordinaria a fines de julio, al término de la cual expresaron su intención de colaborar con las labores investigativas de los tribunales estatales, aumentaron las facultades del Consejo Nacional de Prevención y se comprometieron a escuchar a víctimas y a elaborar documentos sobre buen trato para clérigos y agentes pastorales, entre otras decisiones y compromisos. Congreso Eucarístico, Sínodo y JMJ. Marcado por esta crisis, los obispos detienen su mirada en el caminar pastoral de la Iglesia. Es así como, en el marco del Congreso Eucarístico, Cristo Peregrino Pan de Vida fue acogido en comunidades de todo el país. Los jóvenes vivieron un proceso participativo preparando el sínodo y la próxima Jornada Mundial de la Juventud, y cientos de miles de personas se congregaron en las fiestas religiosas de gran arraigo popular. Los migrantes y la Araucanía. Finalmente, los pastores chilenos señalan la situación de los migrantes y la Araucanía, temas que han sido de gran prioridad para la acción de la Iglesia, traducidas en diversas iniciativas en diálogo con la sociedad civil. La preocupación por acompañar a las personas privadas de libertad se sintetiza en las emotivas escenas del Papa Francisco en su visita al Centro Penitenciario Femenino, Nicaragua, nuevo ataque a una parroquia en Catarina durante la misa. Este miércoles 26 de diciembre, durante la celebración de la misa, la parroquia del municipio de Catarina en Nicaragua fue atacada por un grupo de simpatizantes orteguistas, quienes entraron de manera insolente en el templo y empezaron a reclamar y ofender. Renato Martínez,
Ciudad del Vaticano. Un grupo de simpatizantes orteguistas irrumpieron la noche de este miércoles, 26 de diciembre, en una parroquia del municipio de Catarina, en Nicaragua, cuando el sacerdote Jairo Velázquez, párroco de esta comunidad, realizaba la celebración de la Santa Misa con motivo de las fiestas patronales en honor a San Silvestre. Irrupción en el templo. Al parecer, la decisión del párroco, de realizar los festejos en honor a San Silvestre dentro del templo, no fue bien vista por los simpatizantes orteguistas, quienes irrumpieron en el templo y agredieron verbalmente al sacerdote. Además intentaron llevarse la imagen y realizar su propia celebración sin autorización de las autoridades eclesiásticas. Según informaron a través de las redes sociales, la misa se llevó a cabo con la autorización del cardenal Leopoldo Brenes. Sin embargo, por la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el pasado mes de abril, la celebración se realizó en el interior de la iglesia. A través de un video difundido siempre en las redes, se observa a los orteguistas cuando irrumpen en el templo y agreden verbalmente al sacerdote. Nicaragua clama por una solución pacífica. Desde el pasado mes de abril, la búsqueda de una salida a la actual crisis en Nicaragua es prioridad fundamental. Sin embargo, la violencia aleja las posibilidades de un diálogo verdadero. Manuel Cubillas, Ciudad del Vaticano. Los 2 últimos meses la situación social en Nicaragua se ha agravado aún más. El cierre de 2 instituciones establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, el MESENI y el GIE, ha dejado al país sin órganos de derechos humanos independientes. La CID insistió en la necesidad de una salida pacífica a la crisis y continuará dándole seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró estar muy alarmada por esta situación y pidió el cese de las agresiones a los medios y a los periodistas. El número de personas privadas de libertad, asegura la CID, supera los 550. Muchas de ellas están acusadas de participar en protestas. Estos actos no están dirigidos solo contra la población civil. El pasado 21 de diciembre fue cerrado el canal 100% Noticias, así como fue detenido el dueño de la televisora. Monseñor Silvio José Báez expresó, en su cuenta en Twitter, su rechazo contra este acto, pues considera que el allanamiento y cierre del canal, así como el encarcelamiento del dueño son un atentado contra la libertad de prensa y contra los derechos humanos. La Iglesia Católica, al igual que otras instituciones defensoras de los derechos humanos, han insistido en la necesidad del diálogo para destrabar la actual crisis que sufre el pueblo de Nicaragua. Niño de 8 años muere en la frontera de Estados Unidos. Según el padre del menor, Agustín Gómez, el niño no había mostrado señales de enfermedad antes del episodio del lunes, día de su fallecimiento. Ciudad del Vaticano. La noticia de otro niño fallecido en un centro de detención ha conmovido nuevamente la prensa internacional. Según informa la agencia Cronos, las autoridades de los Estados Unidos han referido la muerte de un niño de 8 años, en la noche del 24 de diciembre. El niño fue identificado como Felipe Alonso Gómez, proveniente de Guatemala. Su muerte fue registrada a 16 días de distancia de aquella de otra niña guatemalteco de 7 años, Jacqueline Caal Makin, fallecida en un hospital bajo la custodia de los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, US Customs and Border Protection, por sus siglas en inglés. Se anuncia un nuevo protocolo. Los cambios anunciados por Calenan, según informan los medios estadounidenses, prevén una serie de nuevos protocolos, entre los cuales ulteriores controles médicos para todos los menores que se encuentran bajo la custodia de la CBP, en particular para los menores de 10 años, explican Cronos. Según el padre del menor, Agustín Gómez, el niño no había mostrado señales de enfermedad antes del episodio del lunes, día de su fallecimiento. El otro caso. Jacqueline Caal Makin, niña de 7 años, murió pocas horas después que fue apresada, junto a su padre, por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP. Ambos habían sido detenidos la noche del 6 de diciembre en un remoto tramo de la frontera entre Estados Unidos y México, en Antelope Weiss, Nuevo México. Los obispos católicos de los Estados Unidos habían expresado su angustia por la muerte de Jacqueline. La muerte de Jacqueline es un trágico recordatorio de la situación desesperada que enfrentan muchos que huyen de la violencia, la persecución y la pobreza, tanto en sus países de origen como ahora en nuestra frontera, habían dicho. Agradecimiento del Papa al director emérito del Osservatore Romano.
se hizo pública la carta pontificia al profesor Giovanni Maria Vian con motivo de la conclusión de su cargo de director del periódico de la Santa Sede, firmada el pasado 22 de diciembre. El Santo Padre agradece su generosa entrega y le manifiesta su gratitud por el amor y atención con que dio cumplimiento a su importante función. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recuerda en su carta de agradecimiento al profesor Giovanni Maria Vian, que fue llamado a dirigir el periódico de la Santa Sede, l'Osservatore Romano por su venerado predecesor, Benedictus V, a la vez que destaca que ha desarrollado su función con competencia, haciéndose apreciar por su calificada profesionalidad, sostenida por su adhesión ejemplar al magisterio y por su coherente empeño cristiano. De modo que el pontífice le agradece su valiosa colaboración y la disponibilidad constante que le ha demostrado en el esfuerzo por promover la aplicación de las reformas que ha iniciado, especialmente en el ámbito de la comunicación. Por esta razón Francisco escribe: le estoy muy agradecido por su fidelidad al referir la palabra del Papa. Además, el Papa Bergoglio agrega que en su calidad de estudioso de la historia de la Iglesia y también a través de su experiencia de profesor de filología patrística, ha brindado una válida contribución que ha permitido aumentar la calidad de la información y dar amplio espacio a las voces que merecen una escucha atenta en la comunidad eclesial. Antes de desearle sus parabienes y prosperidad en el Señor, y de invocar la abundancia de gracias y consuelos sobre el profesor Giovanni Maria Vian y sobre todos sus seres queridos, el Santo Padre manifiesta la seguridad de poder seguir sirviéndose de su apoyo en la oración y en el consejo. Y concluye encomendándolo a la protección de la Santísima Virgen Inmaculada, a los santos Pedro y Pablo e impartiéndole su bendición apostólica, con la esperanza de abundantes recompensas divinas y en prenda de su cercanía fraterna, a lo que añade sus mejores deseos para esta Navidad y para el Año Nuevo. Obispado de Santa Rosa denuncia extorsión a párroco de Cuturú. El Obispado de Santa Rosa ha decidido no apoyar ninguna solicitud económica de los grupos guerrilleros en la zona norte de Colombia, en respuesta a la decisión de ordenar el retiro de un sacerdote de su parroquia. José Villanueva, Ciudad del Vaticano. Mediante un comunicado de prensa, el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, ha dado a conocer el retiro del sacerdote de la parroquia de Cuturú, zona rural de Caucasia. Motivos de la decisión del obispado. Tras que párroco del pueblo fuese amenazado de muerte por decisión propia de no aportar ningún apoyo económico a uno de los extorsionadores grupos armados que causan terror en esta zona del país. La Iglesia Católica Diocesana nunca aportará dinero a ningún grupo promotor de violencia y al margen de la ley. Hacerlo sería legitimar acciones en radical y total contradicción con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enfatizó el obispo de Santa Rosa de Osos. El prelado también dijo lo siguiente: ante esta triste situación, la parroquia de Cuturú quedará sin la presencia de su pastor hasta tanto se den garantías de respeto a su vida. No queremos un muerto más en la página escrita con tantos inocentes que han sido presa de la irracionalidad que invade a los hombres cuando les falta Dios en su corazón, señala el mensaje. Complicada situación. La misiva también describe la difícil situación que viven las comunidades de la parte norte de Colombia, como Bajo Caucanechi, y al nordeste del territorio antioqueño, por parte de diferentes grupos armados al margen de la ley. Los habitantes del Bajo Cauca se han convertido en objeto y blanco de los desmanes y atropellos de los grupos al margen de la ley. Asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes tienen a la población asfixiada por el miedo, dolor y sobre todo por la impotencia al no sentirse acompañada y defendida por la institucionalidad que parece acostumbrarse a este fatídico modo de actuar de los delincuentes, resalta el mensaje. El prelado recuerda que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y que solo es posible dignificar y cualificar con los valores evangélicos y la inversión social en las comunidades, la empresa privada y presencia del Estado. Sin estos aspectos, serán estériles e inútiles todas las iniciativas en procura de la paz, finaliza. Monseñor Ulloa invoca albergar a los jóvenes que vendrán a Panamá 2019. Al menos 30.000 de estos jóvenes se inscribieron como voluntarios para la cita mundial, mientras que otros 52.000 son jóvenes que participarán en la jornada que se llevará a cabo del 22 al 27 de enero de 2019. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 17 de enero de 2019 en el sitio web de la JMJ 2019, señaló el arzobispo Ulloa. José Villanueva, Ciudad del Vaticano.
El pasado 26 de diciembre el presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá Monseñor José Domingo Ulloa, brindó declaraciones sobre los últimos detalles de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en enero 2019 en la ciudad de Panamá. El arzobispo junto con las autoridades representantes del gobierno de panameño, dieron a conocer los últimos detalles sobre la agilización de las obras línea 2 del metro de la ciudad de Panamá, la construcción de vías de acceso a Metro Park, la adquisición de una larga alfombra roja, para recibir al Papa Francisco a su llegada a la ciudad, entre otros detalles sobre este evento religioso de categoría mundial que se llevará a cabo desde el martes 22 hasta el domingo 27 de enero de 2019, en el país centroamericano. Transporte y salud. Sobre los avances de logística en el tema de transporte público y de servicios médicos que serán proporcionados en la Jornada Mundial de la Juventud, se abordaron temas tratados en el Comité Organizador Local, COL, de la JMJ, personal de estamentos de seguridad y Cancillería los detalles de coordinación para asegurar el movimiento de los peregrinos que acudirán a la actividad. La Dirección Ejecutiva de Apoyo, DEA, mencionó que en materia de movilidad el transporte público funcionará de manera regular y que se harán operativos especiales para el traslado de peregrinos en los lugares donde se centrarán las actividades principales, tales como el paseo marítimo de la cinta costera, Metro Park y el Parque Omar. En lo referido a asistencia médica, indicaron que habrá centros de atención con acceso expedito a los principales hospitales. Además, el servicio para peregrinos que tengan paquetes de seguro se hará a través de llamadas de emergencia en los 5 idiomas oficiales, español, inglés, francés, portugués e italiano. Entre tanto, el COL explicó que habrá centros de información en la terminal de transporte durante las 24 horas. Adelantaron que la empresa Mibus, que administra el servicio de Metrobús en Ciudad de Panamá, facilitará el acceso a los visitantes mediante una aplicación. Albergue para peregrinos. Por su parte, el arzobispo Ulloa, resaltó que la JMJ será un gran sueño que, si bien costará mucho dinero, en lo referido a toda la planificación y logística, valdrá la pena para que los ojos del mundo estén puestos durante varios días en Panamá. Asimismo, el prelado exhorta a que diferentes familias sirvan a acoger a las diferentes delegaciones juveniles de todo el mundo, lo cual representa una muestra de solidaridad del pueblo panameño. Un Panamá nuevo es posible siempre y cuando los jóvenes se lancen al ruedo. Ellos nos necesitan para darles la oportunidad y que podamos creer en ellos. Necesitamos jóvenes soñadores y ancianos visionarios, finalizó. Taife, reunión en Madrid, una civilización de la hospitalidad es posible. No olvidemos la hospitalidad. Este es el tema elegido por la comunidad de Taife para el 41 Encuentro Europeo de Jóvenes, que tendrá lugar del 28 de diciembre al 1 de enero en la ciudad de Madrid, España. Manuel Cubías, Ciudad del Vaticano. El sueño del hermano Roger. La experiencia de Taife solo puede ser comprendida desde la experiencia de su fundador, el hermano Roger. Las palabras que siguen son parte de ese sueño original. Poco a poco surgió en mí la convicción que era esencial crear una comunidad con hombres decididos a dar toda su vida y que buscasen comprenderse y reconciliarse siempre, una comunidad donde la bondad del corazón y la simplicidad estuviesen al centro de todo. Esta no es una experiencia puntual, pasajera, sino que tiene continuidad en la vida. Por eso entre hermanos se busca cómo animar a los participantes a asumir sus compromisos en sus países, ciudades y parroquias. Experiencia de hospitalidad. El hermano Alois, prior de la comunidad de Taife, afirma que los jóvenes son acogidos por familias y cada año experimentamos una gran alegría. Vivimos en una época donde los miedos crecen, las fronteras se cierran. Queremos recordarles que la hospitalidad es un tema central del Evangelio. Dios nos acoge siempre, sin condiciones. Cristo llama a nuestras puertas, se nos presenta como un pobre, no se impone, sino que nos pide que lo acojamos. Nos da confianza y quiere que esta misma confianza viva en nuestras vidas y se traduzca en confianza para los demás. Por esta razón, expresa la esperanza de que una civilización de hospitalidad es posible. Oración por las víctimas de Estrasburgo. Ante los crecientes miedos que se esparcen por toda Europa, el prior de Taife anima a orar por las víctimas de Estrasburgo, pero al mismo tiempo rechaza la venganza y la violencia como medios que nos lleven a la paz y a darle a la vida un sentido.
Durante el encuentro de Madrid, diré a los jóvenes, abramos los ojos, no aceptemos la injusticia, sino luchemos con un corazón reconciliado para curar las heridas de la injusticia. No añadamos odio a la violencia. Los jóvenes buscan la oración y la amistad. La confianza en Dios es posible si confiamos en el prójimo. El encuentro con más de 15.000 participantes, en momentos de silencio, oración, canto y reconciliación hará posible, también, la reconciliación entre cristianos, entre pueblos. Y eso lleva a la amistad. Una amistad que cruza fronteras. El cardenal Parolin a los jóvenes de la comunidad de Taife. El cardenal Parolin les transmite los deseos del Papa Francisco y les exhorta a que disfruten del encuentro, porque los auténticos cristianos no temen abrirse a los demás, transformando sus espacios vitales en espacios de fraternidad. También los anima a estar siempre cerca de Jesús y a ser puentes entre iglesias, religiones y pueblos. Cardenal Parolin en Irak. Obispo Guarduni, esperamos al Papa Francisco. El secretario de Estado del Vaticano visita Irak del 24 y el 28 de diciembre. Entrevista con el obispo auxiliar de Bagdad, Monseñor Slemon Guarduni, quien expresa su alegría por esta visita. Bárbara Castelli, Ciudad del Vaticano. Es una visita muy esperada, especialmente en estos días cuando recordamos el nacimiento del Salvador. Con estas palabras, Monseñor Slemon Guarduni, obispo auxiliar de Bagdad, comenta la llegada del cardenal Pietro Parolin a Irak. El secretario de Estado del Vaticano se reunirá con representantes del gobierno iraquí y representantes de las iglesias del Este. Junto con el cardenal patriarca de Babilonia de los caldeos Louis Rafael Sacco, concelebrará la Santa Misa en Nochebuena, en la Catedral Caldea de San José, en el distrito de Carrada. El cardenal, entre otras cosas, también visitará la Iglesia Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, donde en 2010 decenas de fieles y 2 sacerdotes fueron bárbaramente asesinados por un comando terrorista, así como lugares que simbolizan Bagdad y organizaciones caritativas. El 26 de diciembre, el cardenal Pietro Parolin estará en Erbil, donde se reunirá con representantes del gobierno de la provincia autónoma del Kurdistán iraquí y de donde partirá para visitar la llanura de Nínive y celebrar la Santa Misa en la ciudad de Caracas. Escuche la entrevista con Monseñor Slemon Guarduni sobre la visita a Irak del cardenal Pietro Parolin. Oriente Medio se está vaciando de cristianos. Slemon Guarduni señala que la visita del secretario de Estado representa una señal de aliento para todos los cristianos en Irak, una presencia que desafortunadamente es cada vez más escasa. Casi 1 millón de cristianos han abandonado Irak, aclara, una nación que ha visto la presencia de cristianos durante más de 2000 años. El prelado denuncia la voluntad de vaciar de cristianos al Oriente Medio, pero, al mismo tiempo, señala que la pequeña comunidad tiene confianza en el Señor Jesús y saca de él la fuerza para permanecer, en sintonía con la voluntad del Padre Celestial. Oremos por la paz y por la visita del Papa Francisco. En un mundo desgarrado por las guerras, donde la distancia de Dios es evidente, donde la inmoralidad aumenta y solo se busca dinero, el obispo auxiliar de Bagdad espera que el amor del niño Jesús pueda iluminar los corazones de los hombres. Teniendo en cuenta a Irak, reconoce que se han dado muchos pasos y que la situación ha mejorado, pero aún carece de la paz plena a la que aspiran todos los iraquíes. Rezaremos juntos con el cardenal Parolin, concluye el prelado, él nos traerá la bendición del Santo Padre y todos nosotros esperamos poder recibir pronto al Papa Francisco en Irak. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.